de guerra espiritual. Pero no la guerra espiritual que nosotros vemos en Efesios. Porque a la gente le gusta la guerra espiritual de Efesios, capítulo 6, porque habla de cosas principados, potestades, gobernadores, y a la gente le gusta eso, que es como monstruoso, que llama la atención. Pero realmente la mayor guerra espiritual se encuentra en Éxodo. ¿Dónde se encuentra? Éxodo. Entonces realmente, para empezar en la noche, vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 3, Éxodo, salida. Realmente en griego se llama Éxodo, que es una preposición en o ex, que significa hacia afuera, y el verbo kaleo, que significa llamar. Éxodo es llamar hacia afuera, pero en hebreo se llama Shemot, y Shemot viene de Shem, que significa nombre. Entonces realmente los judíos no están interesados en qué pasó con la salida, sino en quiénes fueron los que entraron, que mantuvieron el carácter. Los judíos dicen que mientras estuvieron por 430 años en Egipto, los hebreos nunca dejaron su idioma, nunca dejaron de circuncidarse y nunca dejaron de ponerse nombres hebreos. Por eso usted ve que cuando salen tienen los nombres hebreos. A Moisés intentaron ponerle un nombre egipcio y la hija del faraón le puso el nombre de Moshe, que es una palabra o dos palabras cortas. Mo significa agua en el idioma corto. ¿Cuál es el idioma corto? El que hablan los egipcios, porque no existe idioma egipcio como chino, no existe idioma chino. Los chinos hablan mandarín o cantonés y hablan como 10 mandarín diferentes y como 6 cantones creo diferentes. Entonces ella le puso Moshe. Mo es agua, Moisés significa hijo de. Entonces, como ella lo encontró en las aguas, no se lo comieron los cocodrilos, ni las anacondas, ni se ahogó, ni nada. Ella le puso hijo de las aguas, porque entendía que las aguas lo protegieron. Sin embargo, cuando se lo entregan a la madre para que la madre lo críe, ella le puso Moshe, ve que es muy parecido. Que en hebreo significa el que extrae, el que saca. Porque con ese nombre ella profetizó realmente que Moisés era el que iba a sacar a los hebreos de Egipto. Así que ustedes esta noche pueden profetizar sobre alguien, sobre su vecino, decirle una palabra bonita, una palabra de Dios, una palabra de bendición. Entonces vamos a leer ahí. Para empezar, Éxodo 3:7. ¿Lo tienen? Se pueden quedar así mismo sentaditos, se ven bonitos. Se ven tan bonitos que parecen complicados. Leeremos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Nadie me dice amén. Digo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y de todo lo feo. Padre, te damos gracias por esta hora, como siempre por tu palabra. Me pongo en tus manos, Dios, para que tú me uses como un canal, un puente de bendición, una conexión de bendición en esta noche para tus hijos. Como siempre, Padre, abre los oídos, la mente y los corazones, para que estén atentos a lo que se va a hablar de tu parte en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte. Es interesante, cuando Dios le dice esto a Moisés, Dios le está hablando de un acontecimiento posterior. Y realmente ustedes conocen la historia de Jacob, de Lea, realmente, y su hermana Raquel. Cuando vemos la Biblia, tenemos la historia de que realmente Jacob vio a Raquel por primera vez en un pozo. Raquel era pastora, porque en el Antiguo Testamento, cuando vamos a la Biblia,
casi siempre las pastoras eran las mujeres. Nadie dice nada. Nadie dice amén. ¿Quiénes eran las pastoras? Los varones pastoreaban cuando eran los más pequeños de la casa, si en la casa no había mujeres, como en el caso de David. Pero cuando había mujeres, las mujeres se dedicaban al pastorado y los hombres se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y se preparaban para la guerra. Pero eso es otro tema. El caso es que estas dos mujeres fueron las mujeres de Jacob y ellas eran hermanas, pero había un problema entre ellas dos, porque realmente el propósito de Dios era con Lea, que en hebreo no se llama Lea sino Lea, pero Jacob quería a Raquel porque él la vio bonita, se enamoró de Raquel. Por eso que en Oriente no permiten que los hijos elijan a las novias, las eligen los padres, porque el hijo está mirando realmente lo que se ve bonito, pero el padre está mirando lo que le conviene. Aprendan. Diga. Aprendan. Que aprendan. Realmente el padre ve más allá, el hijo ve lo que se ve. Por eso los árabes, los sirios, los asirios, los armenios y los judíos, las esposas las eligen los padres. Sin embargo, esta gente vive toda su vida y nunca se divorcia. Nosotros los occidentales, los latinos, decimos: a mí nadie me tiene que buscar mi gusto, yo me caso con quien me guste. Pero muchas veces cuando vienen a tener 40 años se han casado 45. Porque lo que le gusta, no lo que le conviene. Entonces en este caso, Jacob se desesperó, vio a Raquel bonita y se enamoró, pero la del propósito de Dios era Lea. Y eso lo muestra luego la misma Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que Raquel era hermosa, pero luego la Biblia dice que Lea era de ojos delicados. Los estudiosos han llegado a decir que era visca, pero que la Biblia no quiere resaltar el defecto físico, sino que por eso dice que tenía los ojos delicados, para no enfocarse en el defecto. ¿Estamos viendo? Entonces, Lea era menospreciada por su padre porque la vendió por 7 años de trabajo, al igual que Raquel. Era menospreciada por sus hermanos y lo más fuerte es que era menospreciada por su esposo. Y fue menospreciada por 7 años y luego seguía siendo menospreciada. Entonces realmente hay un principio espiritual que cuando alguien te menosprecia, entonces el mundo espiritual te bendice. Lo voy a repetir: cuando alguien te menosprecia, el mundo espiritual entonces te bendice. Entonces realmente dice la Biblia: y Dios Jehová que Lea era menospreciada por cuanto le concedió tener hijos, mas Raquel era estéril. ¿Estamos viendo? Entonces por cuanto era menospreciada, Dios la hizo producir. Cuando ella tiene esta experiencia, ella a su primer hijo le puso Reubén. La palabra Reú es un imperativo hebreo que viene del verbo ra, que significa ver. ¿Qué significa ra? Entonces Reú significa ver un hijo, porque en hebreo ni en griego existe el artículo indefinido. Entonces ella dijo: ver un hijo, porque una de las mayores bendiciones para el pensamiento hebreo es tener hijos. Por eso dice: bendición de Jehová son. Entonces, las peores maldiciones para el hebreo, una de ellas era la esterilidad y luego la pobreza, y así sucesivamente. A tal grado, ellos le tenían tanto miedo a la esterilidad que cuando un hombre se casaba y moría sin descendencia, el hermano mayor del difunto tenía que casarse con la viuda para dejar descendencia del difunto. Mira a ver si la fuerte hizo para ellos. Entonces esta mujer es menospreciada por su padre, por su esposo, por sus hermanos, específicamente por su hermana. Pero entonces cuando ella tiene hijo, ella le pone Reubén, pero hijo. ¿Sabe lo que ella está diciendo? Mi padre me menospreció, mis hermanos también, mi hermana también y mi esposo. Pero en el cielo hay uno que me mira con agrado por cuanto. Entonces Dios la hizo ser productiva para quitar la ofrenda. Cuando ella ve que Dios la hace producir, la hace fértil, entonces ella empezó a pedirle a Dios. Y ella le pidió a Dios otro hijo. Y Dios
escuchar atentamente. Entonces le puso ese nombre Shimeón porque Dios le escuchó. Luego que Dios le escucha, ella le sigue pidiendo a Dios y Dios le da un tercer hijo. Ella le puso por nombre, ¿cómo le puso? Leví. Y Leví viene del verbo lavú, que significa juntar, unir. Y ella dijo, ahora se unirá mi marido a mí porque le he dado un tercer. Entonces es interesante que el primero es vean unido, el segundo es Dios escucha o escuchado de Dios, y el tercero es conexión, unión. Entonces cuando Dios te ve y tú le pides, es para que tú te unas a Dios. Entonces la intención de nosotros unirnos con Dios, ¿para qué es? Para alabarle. Por eso entonces Dios tuvo un cuarto hijo y le puso por nombre Yehudá, que significa alabanza a Jehová. Entonces es interesante que eso que había pasado hace más de 400 años, brutales, ahora aquí viene con unos 400 años a cumplirse. Y lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo, antes de sacarlo de Egipto, es realmente lo que pasó con Jacob y Lea. Dios le dice, he visto la aflicción de mi pueblo, pero he visto. Dice, y he oído su clamor. Decía, no. He descendido, le vi. Luego dice, para librarlo y sacarlo, para que me celebre fiesta por 7 días en el desierto, para que lo alaben. Es interesante cuando nosotros queremos alabar a Dios, nosotros realmente buscamos un lugar bonito, buscamos un lugar bien decoradito para alabar a Dios, para hacerle fiesta a Dios. Sin embargo, Dios quería que el pueblo de Israel aprendiera a hacerle fiesta en el desierto, porque cuando uno aprende a hacerle fiesta a Dios en el desierto, en todo lugar entonces podrá celebrarle fiesta. Pero cuando nos acostumbramos a solamente hacerle fiesta en el lugar cómodo, cuando estamos en un lugar incómodo, no celebramos fiesta. Dígale a su vecino, aprende a celebrarle fiesta a Dios en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, en toda situación, en toda condición. Como que no me estoy explicando bien, no me estoy escuchando. Entonces realmente Dios le dice esto, y es interesante que cuando Dios lo va a sacar de Egipto, hay una experiencia. Moisés está en el monte Horeb, que luego le pusieron Sinaí, porque el monte Horeb significa realmente monte de los cuervos. La palabra Horeb significa cuervo. Algunos dicen que es monte de Dios, claro, Dios se revelaba ahí, pero el significado correcto es monte de los cuervos. Después que Moisés tiene una experiencia allí con Dios, le cambiaron el nombre y le pusieron Har Sinai, que en hebreo significa monte Sinaí. Y la palabra Sinaí significa odio, monte del odio, porque cuando Moisés bajara de ahí con los mandamientos de Dios, el mundo entero lo iba a odiar, porque los mandamientos de Dios van en contra de lo que el hombre desea. Pero cuando Dios prohíbe algo, no es porque Dios es egoísta. Yo, cuando me convertí, yo hice todo lo que la Biblia prohibía. Y me di cuenta que todo me hacía daño a mí o a mi propio. Es decir, que cuando la Biblia prohíbe algo, es porque te hace daño. amén. Diga, Dios no es egoísta. Entonces es interesante que luego Moisés tiene la experiencia allí. Moisés tiene una vara, porque al judío en los tiempos de Egipto, cuando nacía, en los tiempos de Moisés le daban, le escribían el nombre en una vara, y el nombre era profético. Lo que decía la vara era lo que se iba a cumplir en su vida. ¿Estamos viendo? ¿Qué dice tu vara? ¿Qué dice tu vara? Pregúntale a su vecino, ¿qué dice tu vara? ¿Qué es lo que se va a cumplir en tu vida? ¿Qué es lo que Dios va a hacer contigo? ¿Aún no lo sabe todavía? Entonces esto es una buena noche para que Dios te lo revele. Entonces Moisés anda viendo prófugo 40 años. 40 años, y allí se le aparece Dios en una salsa. Había otro tipo de salsa, hay una salsa que es como un conveuco que tiene espina, pero hay una salsa que es algo así como esto, así de simple. ¿No ve que es simple? Por eso cuando el sol subía la temperatura se quemaba, pero se quemaba rápido. En el caso de Moisés, Moisés ve que antes y sabe que eso no tiene fuerza para durar tiempo en tiempo, sino que se quema de una vez porque es muy sencillo. Entonces Moisés sabía que la salsa era algo sencillo, algo insignificante, algo que no servía. Entonces Dios decide revelarse de ahí. ¿Por qué? Porque esa era la condición en la cual servía Moisés. Moisés creía que no servía, que era insignificante, porque Dios lo había puesto en un lugar para liberar al pueblo. Él se desesperó y falló. Entonces él creía que lo había echado a perder todo. Y de ser un príncipe, pasó a ser un esclavo, a trabajar por comida.
pastoreando ovejas que de él eran. Entonces Dios se le revela ahí para que Moisés entienda y vea que aunque esto parece insignificante, si esto se ponía en la mano de Dios, Dios podía utilizarlo. Dios lo que le estaba diciendo, no hay nada ni nadie insignificante, lo que hay es cosas que no se ponen en mis manos. ¿Cuántos quieren ponerse en esta noche en la mano de Dios? Tómele a su vecino y dígale, ponte, no dígale con ánimo, ponte en las manos de Dios para que Él te use. Dígale, tú no eres insignificante, no eres cualquier cosa, tú eres la imagen del Dios vivo. Entonces Moisés tiene la vara con su nombre y Dios le dice que la tire. Moisés la tira. Cuando Moisés la tira, ¿en qué se convierte la vara? En una serpiente, en una cobra que representa al faraón. La cobra, la corona del faraón, una cobra, el bastón del faraón, una cobra. Cuando él la tira, se convierte en una cobra y sale huyendo. Dios le dice, agárrala por la cola. Moisés está seguro que le va a morder. Entonces Dios siempre te va a mandar a hacer cosas que parecen imposibles, pero con Él se va a hacer posible. Dios nunca nos envía a hacer cosas que podemos, porque entonces la gloria es nuestra. Siempre que Dios nos envía a hacer algo es porque no podemos, para que la gloria sea solo de Él. Wow. Moisés sabe que la cobra lo muerde, está en el monte. Si la cobra lo muerde, se muere seguro. No hay antídoto, no hay nada. Entonces Dios le dice, agarra por la cola para que nosotros aprendamos a depender de Dios, para que venga la gloria. Aun cuando parece imposible, difícil. Entonces Moisés la agarra por la cola y se vuelve otra vez. ¿Sabes lo que Dios le estaba diciendo proféticamente? Tú le andas viendo a la cobra, al faraón, y aquello que tú le andas viendo, hace tiempo que tú lo entregué en tus manos y tú lo tienes controlado. Dígale a su vecino, aquello que tú tenías hace tiempo que está vencido y Dios te lo entregó en tus manos. Dale un aplauso al Señor. Entonces Dios le dice a Moisés que vaya donde los ancianos del pueblo y le diga que Dios se le apareció, pero Moisés no quiere. ¿Por qué? Porque Moisés anda prófugo. Moisés anda teniendo 40 años del imperio más fuerte de ese tiempo, y como decimos en Dominicana, lo andamos buscando a carta blanca. Muerte, mató a un egipcio y lo anda buscando el faraón. Y Dios le envía allá, ¿sabes por qué? Porque Dios te envía donde te quieren matar, para que tú veas su grandeza. Y Dios siempre te levanta en el mismo lugar donde te caíste. Estamos viendo, entonces Dios le envía allá y él dice, no, es que cuando yo vaya donde los hijos de Israel no me van a creer que Dios se me apareció, porque ellos me van a preguntar el nombre. ¿Qué nombre le voy a decir? ¿Saben por qué? Porque los egipcios, los hebreos, que habían vivido por muchos años en Egipto, habían desarrollado algo de ellos, cultural, cosas que se desarrollan, creencias, a veces mito y todo, pero ellos habían, obtenido culturalmente, o creían que siempre que Dios se le aparecía a alguien, Dios le daba un nombre nuevo, conforme al carácter de Dios y a lo que Dios iba a hacer contigo. Si tú decías, a mí se me apareció Dios, que te decía, ¿qué te dijo? Tal cosa. ¿Y cómo se llamaba el Dios que se te apareció? No tengo nombre, no fue Dios. Porque siempre que Dios se le aparecía a alguien, le daba un nombre, o la persona le daba un nombre, o Dios le mostraba un carácter. Entonces Moisés dice, cuando ellos me pregunten su nombre, dice, ¿qué le voy a decir? Y Dios le dice, Eye, Ayere, Shenahaya, ¿cómo te bajó el Israel? Seré quien seré, y me he enviado a vosotros. El hebreo no dice yo soy el que soy. El hebreo dice seré quien seré. El verbo allá está en futuro. ¿Y por qué el traductor lo traduce yo soy el que soy? Bueno, porque el traductor lo que quiere es que uno aprenda, que uno entienda. Si el traductor traducía seré el que seré, estaba hablando de un futuro. Pero cuando yo soy el que soy, está hablando de un que fue, que es y que será. Y realmente eso es lo que significa el nombre de Jehová. El Dios Jehová significa el que será, el que es y el que fue. Dice y Jehová allá. Eso es Jehová. Y Jehová allá. El que será, el que es y el que fue. Entonces Moisés, yo lo que le estoy diciendo a Moisés, yo no tengo nombre. Y es lamentable, apóstol, que hay gente preocupada, no, que Yahweh, que Yahweh, que Yahshua, que Yahshua. Y
Dilo. Sin embargo, Dios que le está diciendo a Moisés, yo no tengo nombre. No hay una palabra humana que pueda encajarme. Y aunque pudiera, tú no la pudieras pronunciarse siquiera. Porque el apóstol Pablo dice que conozco un hombre en Cristo hace 14 años que sin el cuerpo no lo sé. Fuera del cuerpo tampoco lo sé. Fue arrebatado del tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que no le son permitidas al hombre escuchar. Cuando usted estudia la Biblia en hebreo, en el Antiguo Testamento, como lo llama la teoría, hay 11 palabras para cielo. Cuando usted estudia las 11 palabras, algunas son genéricas, pero otras son dimensiones, hay 7 dimensiones del cielo, según la Biblia. Entonces es interesante que Pablo no fue ni a la mitad, fue al tercero. Y ahí dice Pablo que lo que él escuchó ahí no se puede pronunciar aquí abajo. Escribió palabras inefables. Entonces imagínense, ¿quién puede pronunciar el nombre de Dios? Si lo que se dice en el tercero no se puede pensar, imagínate en el cuarto, en el quinto, en el séptimo cielo. Entonces Dios le está diciendo, ¿Cómo? Y ¿sabe qué yo le está diciendo? Seré quien seré. Eso es lo que le está diciendo. No me encaje en un nombre, no me encasille. Yo no soy Rafa, yo no soy Iré, yo no soy Charay, yo no soy Elión, yo no soy él, yo no soy Elima, yo no soy Enoá, yo no soy Elohim, yo no soy Suqueno, yo no soy Sebaot, yo no soy nada de eso, porque yo soy más que eso. Dios lo que le está diciendo a Moisés, tú me vas a llamar a mí acorde al problema que yo te saque o la necesidad que yo te supla. Ahora, si yo te saqué, soy Rafa o Rofeo. Si te suplí, soy Irene. Si te libré de una guerra, soy Sebaot. Si te hice justicia, que alguien te engañó y te tuvo que devolver lo que te robó, soy Siqueno. Pero no me encasillé con un nombre. Entonces, ¿sabe que Dios? Mi necesidad, ¿sabe que Dios? Mi problema. Porque Dios es el que me va a resolver mi problema. Dígale a su vecino, Dios es la solución a tu necesidad. Dígale, Dios es la solución a tu problema. Si estás en necesidad ahora mismo, tú sabes quién es Dios para ti será. A partir de esta noche te diré. Si alguien te engañó, él va a ser tu Siqueno, nuestra justicia. Pero si estás enfermo esta noche, él se va a convertir en tu Rafa. Porque él será lo que tú necesites. Dígale, Dios, tú serás. Dígale, tú eres lo que yo necesito. Dígale a su vecino, diga, Dios es lo que tú necesitas. Entonces dice, los comentaristas hebreos, dice que cuando Dios le dijo eso a Moisés, el IHRS de 15 que no está en la Biblia, pero dicen ellos que Moisés le dijo a Dios, o sea, que nosotros vamos a seguir teniendo problemas. Y Dios le dijo, sí, van a seguir teniendo problemas toda la vida, pero yo también me voy a seguir liberando toda la vida. Entonces cuando Moisés va al río, porque es una guerra de Dios, se le expliqué. El pastor no me dio tiempo. Me quedan 3 minutos. Entonces, había una guerra. Era una guerra de Dios. ¿Qué había? Por eso Dios, escucha eso, Dios lo va a sacar de Egipto. Pero antes de Dios sacarlo, Dios tiene que matar los 10 dioses principales de Egipto, que ellos tenían más de 400 años viéndolo y viendo la adoración. Entonces ellos no se pueden ir solamente creyendo que son dioses que adoran, que son dioses que sanan, que salvan. Entonces ahí empieza la guerra de Dios. Dios toma los 10 dioses principales de Egipto y tiene que destruirlos delante de ellos. El primero es el río Nilo. El río Nilo para ellos era el Dios de la provisión. El río Nilo era el Dios de la vida, era agua, y era el Dios de la abundancia. Según la historia, cuando llovía 2 veces al año, porque no era como aquí, como en Bogotá, Dominicana. Ustedes ven que el profeta de la Biblia oraba por lluvia y llovía. Oraba para que no lloviera y no llovía. Vaya a Bogotá y ore para que no llueva, para que me vea. Que va a llover 10 veces el mismo día. Lo que pasa es que ahí solo llovía 2 veces al año. El no llover era crisis, pérdida. Se morían los animales, se dañaba la cosecha. Venía hambre y crisis. Entonces cuando no llovía, en el tiempo acordado, no lluvia temprano y tardía, el profeta entendía que había un problema espiritual, el problema venía, el profeta venía, pedía perdón por toda la nación, se humillaba y Dios enviaba la lluvia. Pero era para que no hubiera muerte. No es como hoy en día que nosotros tenemos una campaña, tenemos
tenemos una actividad en la calle y va a llover y vamos a ver cuando llueva y ahí que llueve. Llueve más duro porque no es algo de vida o muerte, es una actividad que a veces no calculamos la fecha, meteorología y todo eso. Estamos viendo, entonces cuando llovía 2 veces al año el río Nilo se desbordaba e irrigaba toda la tierra de Egipto a tal grado que quedaba abonada, sola. Y a los lugares que no llegaba el agua por sí sola, ellos hacían canales para que el agua llegara. Y eso traía mucha riqueza, abundancia en Egipto. Entonces ellos lo adoraban como el Dios de la vida. Y había en Egipto el alto y el bajo. Había un Egipto que inclusive al Nilo también le llamaban Ra. No solo al sol, al Nilo también. El Dios de qué? De la vida. Entonces ese es el primero que Dios destruye. Dios le dice a Moisés y a los que vayan y que toque el Nilo, ¿con qué? Con la vara. ¿Y qué pasó con el río Nilo? Se convirtió en sangre. ¿Por qué se convierte en sangre? Porque hace 80 años ellos habían echado todos los varones hebreos al Nilo para que los cocodrilos y las serpientes se lo comieran. Cuando el río se convierte en sangre, Dios está recordando el juicio que vino con lo que habían hecho. Estamos viendo, le estaba reclamando eso. El río se convirtió en sangre. Entonces, en los tiempos de Moisés, cuando se iba a una guerra, ¿qué era lo primero que se atacaba? La fuente de agua. Los soldados sin agua no peleaban. La sed los mareaba, no podían pelear. Y en Egipto, que es algo caliente, desierto, y sin agua, hermanos. Entonces ellos también estaban peleando como ellos peleaban. Primero le atacó la fuente de agua. La segunda plaga, ¿cuál fue? La plaga de ranas. O sea, viene enseguida. ¿Por qué la plaga de ranas? ¿Qué representaban las ranas para los egipcios? ¿Sabe qué representaban? La salud, la sanidad, la medicina. Y hasta el día de hoy el símbolo de la medicina, ¿qué es? Una serpiente. No ha cambiado. El símbolo de la medicina en la actualidad a nivel mundial es una serpiente. Porque con los excrementos de cocodrilo y serpiente, los egipcios tenían la capacidad de hacer medicina. Y por eso viene una plaga de rana. Y es interesante que cuando viene la plaga de rana, Moisés va donde Faraón y le dice: ¿cuánto quieres que ore a Jehová por ti para que quite las ranas? ¿Sabe qué le dijo Faraón a Moisés? Mañana. Oye, pero la gente está siendo atormentada por ranas. Y Faraón no dice ahora mismo, hoy mismo, dice mañana. ¿Por qué dice mañana? Porque Faraón creía que era un problema climático que había. Cuando hay malos tiempos, cuando hay lluvia, cuando hay tormenta, huracanes, lo que sea, ciclones, las ranas salen. Faraón estaba diciendo: yo voy a probar a ver si mañana no se van, realmente es el Dios de Moisés. Pero si se van esta noche, Moisés no se estaba engañando. Por eso dice mañana, cuando digo que no se fueron, entonces digo. Luego hay una plaga. Luego hay una plaga de qué? De piojos. ¿Por qué? Porque los egipcios le tenían miedo a los piojos. Por eso es que cuando José está en la cárcel, dice Génesis 41:14, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó, mudó su vestido y vino a Faraón. Para ir donde el Faraón tenía que afeitarse, porque si tenía pelo no podía presentarse, porque los egipcios le tienen miedo a los piojos. Por eso ni siquiera las mujeres usaban pelo. Las ricas usaban peluca y pasaban el tiempo peinando para que no le cayera un piojo. Entonces por eso Dios le dio una plaga de qué? De piojo. Porque la Biblia dice que el impío teme eso de. Si usted le tenía miedo a algo y le llegó, pase aquí que vamos a ver por usted para que se arrepienta. Porque es impío. Amén. Eso es lo que dice la Biblia: lo que el impío teme eso de sobrevendrá. Entonces por eso la plaga de los piojos. Luego tenemos una plaga de qué? De moscas. ¿Por qué? Porque los egipcios adoraban la función de las moscas. ¿Qué hacían las moscas? Después que algo se moría, ellas venían, defecaban en eso, se volvió una lata, lo usaron, y eso ayudaba para la descomposición. Entonces ellos veían a las moscas como los dioses de la descomposición. Y por eso había un dios que se llamaba Baal-Zebub, que nosotros decimos Baal-Zebub. ¿Y qué era el dios de qué? De las moscas. Entonces Dios lo va ahora atacando como otro tipo de Dios. Luego tenemos la peste del ganado,
Recuerden que en la mayoría de las partes egipcias y en la India las barcas son sagradas. Son sagradas. Para ellos son dioses las barcas. Después viene una úlcera, lluvia de fuego y granizo, atacando. ¿Por qué? Porque estamos hablando del agua, estamos hablando de los insectos. Y si usted analiza todo el ganado, Dios está atacando la flora y la fauna en todas las esferas. Ataca el agua, ataca los animales, ataca la hierba, ataca, para que vean que Dios controla todo. ¿Cuántos saben que Dios controla todo? Amén. Entonces luego viene una plaga, la novena, después de la de langostas, y esta es la que me llama la atención. Viene la plaga de tiniebla, una tiniebla. Pero, por ejemplo, yo vivo en Dominicana, ella vive en un barrio, y donde yo vivo se va mucho la luz. O sea, hay una plaga de tiniebla y no hace nada. La gente está acostumbrada a su. Amén. Entonces, ¿por qué una plaga de tinieblas? ¿Por qué? Porque los nombres eran acorde a la fecha en que tú nacías. Yo recuerdo que yo trabajé casi 20 años hotelería. No es que soy tan viejo, no me di cuenta. Pero yo trabajé entre 17 y 20 años más o menos hotelería. Y cuando llegaban españoles, porque los hoteles que yo trabajaba en Punta Cana eran de españoles. Entonces, cuando me dijeron, ¿cuál es tu nombre, Juan? Me decían, tú naciste en tal fecha. Y yo, ¿cómo así? Sí, porque esa es la fecha de San Juan. O sea, que ellos le ponen los nombres por dedicar al santo. Entonces, esa cultura viene de Babilonia, de Egipto, y ha ido pasando por tradiciones y generaciones. Entonces, realmente, Moisés, ¿por qué le pusieron Moisés? ¿Por qué la hija del faraón le puso Moisés? Agua y Ses, hijo de él. ¿Qué era Moisés? Entonces, al que nacía en verano, ¿cómo te cree que le ponían? Ramsés. ¿Cómo le ponían? Ramsés. Y al que nacía en primavera le podían poner también Ramsés. Entonces, el hijo de Faraón se llamaba Ramsés, el hijo de Dios solo, que había nacido en una temporada furiada. A Moisés le pusieron Moisés porque lo atraparon en el agua, no saben dónde nació, pero lo sacaron de la hija de Faraón. Entonces Ramsés, Ra el sol, el Dios sol. Entonces Ramsés era el hijo del Dios sol. Entonces Dios, para mostrar que los dioses egipcios no tenían ningún poder, sino que eran ídolos, eran estatuas, eran dioses que no tenían mano, ni boca, ni pie, no hablaban, no caminaban, no palpaban, no hacían nada. Cuando el sol salía más fuerte en Egipto, Dios le mandó una plaga de oscuridad. En un momento que nunca se nublaba ni llovía, para que ellos entendieran que la oscuridad venía del Dios de Moisés. ¿Sabe lo que Dios estaba haciendo? La humillación más grande a Ramsés, el hijo del faraón, que iba a ser el próximo faraón, y los faraones para los egipcios eran dioses. Se llamaban Horus Vivus, o sea, Dios vivo en la tierra. Entonces, ¿sabe lo que Dios está haciendo? Dios lo está humillando. Que Dios le está diciendo, si en verdad Ra es Dios que salva, si Ramsés va a ser el próximo Dios, que haga que se lo humillen. Entonces, por eso es una plaga de oscuridad. Porque la Biblia no es nada para todo, es por algo, para algo. Si la Biblia dice uno, está hablando de unidad, de principio, inicio, comienzo, está hablando de un Dios, un Señor, una fe, un bautismo, una esperanza. Si habla de dos, está hablando de testigo, testimonio. Si habla de tres también, testigo fiel, testimonio verdadero. Si la Biblia habla de cuatro, está hablando de lo completo en la tierra. Si habla de cinco, está hablando de gracia, misericordia y perdón. Si habla de seis, está hablando del universo, lo completo del universo. Si habla de siete, está hablando de perfección y plenitud. Si habla de ocho, de nuevo comienzo. Si habla del número 9, está hablando de abundancia, fertilidad, riqueza, bendición. Si habla del 10, está hablando de lo completo en todas las áreas, en el cielo, en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra. Si habla del 11, está hablando de destrucción. Si habla del 12, está hablando de gobierno divino. Si habla del 13, está hablando de apostasía. Si habla del 14, está hablando de redención. Si habla del 15, está hablando de gracia abundante. Si habla del 16, está hablando de generación, renovación total. Y así todo en la Biblia por algo, nosotros leemos y seguimos. Un niño con 5 panes y 2 peces, no 2 peces, ¿quiénes son? Israel y Judá, y uno de los que son
los 5 panes que son la Torá, los 5 libros del Pentateuco. Estamos viendo, los panes que eran de cebada. ¿Qué era el pan de cebada? Pan clase media y pobre, los ricos no comían panes. Pero ¿de dónde venía la cebada? De la primicia. Era el pan de primicia. Entonces, siempre que la Biblia da un detalle, usted tiene que entender el detalle. ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Estamos viendo? Pan de primicia. Entonces, luego viene la muerte de los primogénitos. Entonces, la Biblia dice que esto era el Nisan. Entonces, Dios le dice al pueblo de Israel: el día 10 de Nisan, tómese cada uno un cordero. ¿Qué se van a tomar? Por familia, acorde a la cantidad de la persona. Si era mucho, tomaban más. Si era poco, repartían con el vecino, con el familiar cercano. Pero ¿por qué Dios lo manda ese día a tomar un cordero? El día de Nisan, que era el mes 100, que también se llama Abib, que significa primavera. ¿Saben por qué? Porque ese día, según la historia y la cultura egipcia, venían todos los dioses del panteón egipcio a reordenar al faraón como un filho de esta tierra. Pero venían el panteón entero egipcio, o sea, todos los dioses. Pero el que comandaba, según su creencia, eso es lo que ellos creían, no que se hace, era el dios Se cordero con TC. Y era representado en una oveja, en un macho cabrío o cualquiera de esos ovinos. Estamos viendo, y luego el día 14, Dios le dice a Moisés: ese día es yo mismo en la noche. ¿Por qué? Porque el día 14, según ellos, el Dios ahora venía solo a bendecir a todos los primogénitos de Egipto. Y Dios le dice: el día que Él lo bendice, para que ustedes entiendan, hebreos y egipcios, que el Dios de Moisés, aunque no se ve el Dios verdadero, el día que viene ser a bendecir, yo voy a matar. Porque todo lo primero le pertenece a Dios. Por eso, a mí me enseñó un rabino amigo y me dijo que el fruto del árbol del cual comieron Adán y Eva, él me dijo que era el primer fruto. Que no era un fruto distinto. El primer árbol de un fruto, ese no se toca. Y todo lo primero le pertenece a Dios. Entonces el pecado fue que tocaron lo que era de Dios. Entonces los primogénitos de Egipto se lo dedicaban a hacer. Y todo primogénito debe ser de Dios. Diga: todo primogénito debe ser de Dios mismo. Entonces por eso es que Dios pasa a medianoche, el 14 de Nisan, y manda a todos los primogénitos de Egipto, porque no se lo habían dedicado a ellos. Dígale a su vecino: todo lo primero. Pero dígalo con ánimo: todo lo primero es de Dios. No lo toquen. Es de Dios. Entonces ahí vino Dios, protegió a los hebreos. Ahora bien, escuche bien, que de eso vamos un poquito en la casa. Hay 50 niveles de impureza. Escuche eso: hay 50 niveles de impureza. Hay 32 caminos de sabiduría. Y dicen los hebreos, ellos mismos, que el pueblo de Israel en Egipto había bajado al nivel 49. Le faltaba un solo nivel para bajar a lo más bajo, para ser igualito que los egipcios. Y por eso es que cuando el ángel de la muerte viene, ellos tienen que poner la sangre del cordero en los postes. Amén. Y en la jamba, el dintel, los dos postes y el dintel. ¿Por qué? Porque cuando el ángel de la muerte viniera, no iba a saber quién era de Dios y quién no. Porque los ángeles y los demonios te ven por tu espiritualidad. Entonces, como tenía la espiritualidad baja, caída, el ángel no iba a saber, no iba a matar a todos. Entonces, si un egipcio ponía también sangre, no se moría. Porque el ángel no le veía la sangre, porque no podía distinguir a la persona, porque todo estaba mal. Wow. Entonces hubo mucha gente que confió de los hebreos y también puso la sangre. Y no se murió. Cuando los hebreos salieron, dice la Biblia que salió el mundo que se mezcló. Y ahí salieron 70 naciones con los hebreos. Y por eso era que se quejaban, murmuraban. Porque no hay nada más contagioso que la queja. Diga.
directamente a Satanás. Oye, no hay nada más contagioso que la queja. Si usted ve un curso, un amigo que se queja, empieza todo el mundo a quejarse. Yo recuerdo cuando yo era jovencito, yo viajaba de una ciudad a otra a jugar videojuegos. Y cuando veníamos de allá para acá sin dinero y ya jugamos, yo me combinaba con un amigo y le decía, mira, vamos a decir que el chofer va muy lento, que esta copa hace calor. Y la comunidad, esta copa es una lenta. Decía, no, sí, que calor. Y empezaba todo el mundo. Y empezamos a pelear el cobrador, el chofer, y nosotros muertos de risa. Y que quedamos en lío porque la gente repite. Y lo que más la gente repite es lo malo. Entonces, cuando el pueblo que se metió se quejaba, el observador también se quejaba. Digan a su vecino, no te juntes con gente que se queja. Júntate con gente que adora, que alaba, que busca a Dios. La Biblia dice que el que se junta con necios será necio. Y también dice otra versión, el que se junta con necios saldrá mal parado. Entonces, esa era la mayor guerra espiritual de toda la Biblia. Guerra de Dios, se mire que yo no resumí. Ahora viene algo interesante. Acá. Cuando ellos van a salir, ellos estaban en el mes 7, el mes de Nisan. El mes primero es el mes de Tishri, que viene de la palabra Rosh, que es cabeza. Tishri era cabeza de mes. Y Dios que le dice, Dios en el mes 7, Dios le dice, este será para vosotros el primero entre los meses del año. Lo segundo que Dios hace, después que nos mandamos Dios, es realmente ¿qué? Cambiando la gente y el calendario. Yo le hablé algo de eso otra vez, pero como que no se lo aprendieron, por eso es que se lo repetí. Hubo un pastor que fue a una iglesia tradicional de San Conciliario y lo llevaron por primera vez al pastor. Y el pastor predicó un mensaje apóstol buenísimo. Y la gente se gozó y dijeron, wow, este es el pastor que necesitaba, porque se predica bueno. Y cuando llega el segundo domingo, el pastor predicó el mismo mensaje. A la gente le gustó, por un poquito menos. Tercer domingo, el mismo mensaje. Cuarto domingo, el mismo mensaje. Ya lleva el hombre 2 veces con el mismo mensaje. Y dijeron, ya la quita de 2 veces no predica el mismo. Predicó el mismo mensaje. Se reunieron los diáconos, los líderes y todos, ya no contaban más. Y le dieron otro chance. La sexta vez, mismo mensaje, hermano. Y cuando terminó de predicar, me llamaron para la oficina. Me dijeron, pastor, el mensaje es bueno y es bonito, pero ya estamos cansados de ese mensaje. Es que usted no tiene otro mensaje. Dice, yo tengo cientos miles de mensajes, pero yo no le puedo predicar a otro hasta que ustedes se aprendan que apliquen este. Porque lo habían escuchado más de 6 veces, pero nadie lo está aplicando. Dígale a su vecino, eso no es conmigo, es contigo. Estamos viendo entonces lo que Dios tiene que hacer. Tengo que repetir un poco el mensaje. Es cambiar las agendas. Porque nosotros venimos a Dios. Realmente muchas veces no avanzamos por eso. Porque servimos a Dios, pero seguimos por nuestra agenda. Y ahí nos volvemos, que no volvemos a ir samaritano. Que dice que tienen altares, pero se llega adorando a Dios y a robar. Dígale, así no se vale. Entonces, cuando nosotros ponemos la agenda de Dios en primer lugar, entonces nuestra vida cambia, crecemos, aumentamos, hay cambio, hay todo. ¿Estamos viendo? Entonces, mira acá, vamos ahora acá, donde estábamos. Vamos ahora a Efesios. Efesios. Ok, para cerrar ahí. Efesios 4. Aleluya. Vamos a leer desde el 4. 4:17. Mire lo que dice. Dice esto, pues digo, y requiero en el Señor, ya que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad
de su mente. Pasamos al 22, para no leer mucho. En cuanto a la manera de vivir, despojado del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Si usted sigue leyendo ahí, le habla de la nueva vida, ¿verdad? Entonces escuche esto, antes de entrar a la guerra espiritual, se habla de la nueva vida. Entonces cuando nosotros pasamos al capítulo 5, verso 22, que es donde empieza la guerra espiritual real. Dice, ve como dice, las casadas estén sujetas a su marido como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Aquí habla primero a la casada. ¿De qué está hablando? Del matrimonio. Entonces, la guerra espiritual empieza ¿dónde? En el matrimonio. Porque hay gente que tú ves que le empieza la cabeza a Satanás, pateando a los demonios, pero en su casa vive peleando. Vive peleando. ¿Cómo? Y a veces son enemigos. A veces, sí. Si seguimos mirando, pasamos al capítulo 6. Lo estoy resumiendo rápido. Oye lo que dice: hijos, 6:1, obedeced en el Señor a vuestro Padre. Está hablando del matrimonio, ahora está hablando de la familia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Después dice: siervos, en el 6:5, obedeced a vuestros amos terrenales con amor y temblor. Está hablando de lo laboral. Entonces, cuando usted busca, antes de hablar de la armadura, habla de lo social, de lo matrimonial, de lo familiar, y se va a lo laboral. Entonces, esa es la verdadera guerra espiritual. Porque los judíos, ¿cómo hacen guerra espiritual los judíos? No es como nosotros, que duramos 362 días del año haciendo de todo. Muchos llegan tarde, otros no se congregan, por eso ven acá, en Cartagena no, en Colombia, soy dominicano, que hay de esos. Entonces se meten a ayunar y que 3 días y que van un día. ¿Sabe cómo el judío hace guerra espiritual? Agradeciendo a Dios por todo. Por eso un judío ora un mínimo de 100 veces al día y no se cree que el super alfa. Un evangélico que es cristiano, pentecostal, de cualquier denominación, ayunó 3 días y anda por ahí preguntando a todo el mundo si ha visto el diablo para contarle la cabeza. Y anda viendo. ¿Serio? Pero ellos hacen guerra espiritual y agradeciendo a Dios por todo. La mayor guerra espiritual es agradeciendo a Dios, poniendo a Dios en primer lugar, dándole siempre lo mejor a Dios. Y así como ellos hacen guerra espiritual. Nosotros a veces vivimos una vida desordenada. No obedecemos a nadie, no hacemos nada de lo que tenemos que hacer. Y porque oramos 2 o 3 días o ayunamos, ya estamos súper unidos. Y le voy a dar un secreto. ¿Sabe para qué sirve el ayuno de la oración? ¿Cuántos saben? Dilo. El ayuno y la oración te fortalece en lo que tú crees. Si tú eres rebelde y ayunas en rebeldía, te pones más rebelde. Wow. Entonces lo duro es que eres rebelde y cree que eres espiritual, peor todavía. Cuando usted busca, yo que estudio eso, estoy escribiendo un libro que se llama La oración a través de los tiempos y las edades. Cuidado si me robo el título, que lo demando. Yo me di cuenta que de todas las religiones, lo que nos amamos somos nosotros. Los musulmanes oran 3 veces al día. Un musulmán puede ir nadando, mire, al mediodía a las 12, le llegó a las 12 y él pone en el mar aunque se lo come un tiburón. ¿En serio? Puede ir cruzando la calle y le llegó a las 12 y él tira su toallita y se hinca. Ayunan un mes entero, se llama Ramadán. Sin embargo, si tú discutes mucho con ellos, básicamente se ponen una bomba y te explotan. ¿Por qué? Porque su ayuno, su oración lo fortalece en eso mismo. Entonces, el ayuno y la oración te fortalece en lo que tú crees. No hay nada peor que un rebelde ayunando. Sale endemoniado de él. Pero entonces es un endemoniado que se cree espiritual. Porque él cree, sí. ¿Serio? Entonces lo primero es reconocer. Por eso es que la palabra orar, en hebreo viene el verbo parar, la raíz parar. ¿Qué es parar? Juzgarse a uno mismo. Se usa en
Y se dice Leitupalel, que significa recíproco, conjugarse a uno mismo. Siempre uno tiene que venir donde Dios con la intención de ¿qué? De cambiar, de mejorar, de reconocer en qué está fallando. Una persona que tiene un defecto y no reconoce nunca cambia, porque es lo primero de reconocer. Entonces la oración es para eso. Ustedes no ven que nosotros venimos a la iglesia y que voy a buscar a Dios, no. Los judíos van a la iglesia a llevar a Dios y a llevarle a Dios. Wow. Ustedes ven que nosotros queremos orar y pedir. La gente dura 2 horas pidiendo y que dure 2 horas orando. Usted no oró ni un minuto, usted duró 2 horas pidiendo. Sí. Entonces todo eso es parte de la guerra espiritual. Llevarte bien con todo el mundo, en tu casa, en el barrio, sí, en el trabajo, respetar a los hijos a los padres. Esa es la guerra espiritual, pero a la gente le gusta apóstol que uno le hable de un principado, de una potestad, que a un gobernador, y yo quiero guerra espiritual y la gente se lo cree. La guerra espiritual es de que usted se levanta. ¿Estamos bien? Yo conozco un pastor que fue el primero que me dio clase de teología, y él me decía, si tú quieres ser bendecido y prosperado, lo primero que tú tienes que hacer es cuando te levantas, arreglar tu cama para que tu día te vaya bien. En serio, empieza el día bien, porque nosotros a veces vivimos una vida desordenada y queremos resolver todo con oración. Cierto. Hace falta disciplina. Por eso los orientales, ustedes no han visto por ahí los videitos de motivación, pero son reales, que los orientales buscan ser disciplinados, no sabios. El dominicano quiere ser sabio, pero es para engañar a todo el mundo. Es disciplina, dígale a su vecino, usted necesita disciplina. Dígale, es disciplina lo que necesitamos. La verdadera guerra espiritual está en la disciplina. Yes. ¿Saben lo que hacen los judíos? Oran siempre a la misma hora y en el mismo lugar. ¿Qué hacen ellos? Porque cuando tú lo haces a la misma hora, crea el hábito. Y el día que tú no lo haces, te sientes mal. Porque tú creaste el hábito. Ellos dicen que cuando uno viene y pone un lugar de oración, ellos tienen un lugar de oración, un altar. Sí, porque los altares en el mundo judío son para llevar ofrenda. Los altares en Dominicana y Colombia para pedirle a Dios. Alaba. Entonces ellos dicen que se puede orar en un lugar siempre a la misma hora. Puede que el lugar esté duro, esté difícil al principio, pero llega un momento que se pone como suave. Y llega un momento que vienen hasta ángeles, a que uno lo vea. Y si una vez tú oraste en un lugar a una hora y viene un ángel, aunque tú no lo veas, lo sientas, y vuelve al otro día a la misma hora y viene. Y llega un momento que tú lo haces tan rápido y tan normal que ya el ángel no viene. El ángel siempre está ahí. Wow. Sí, porque los ángeles de nosotros, ustedes han visto eso hasta ahí. ¿Qué dice el ángel de Jehová? Entonces tenemos un ángel alrededor, ¿sí o no? Sí. Pero ¿sabes cómo es el ángel? El ángel es acorde a tu nivel espiritual. Cuando tú cambias de nivel, te parece que tendría otro ángel. Por eso es que Jacob, escucha eso, Jacob creía en todo lo que le habían enseñado desde Adán hasta Abraham. Creía Jacob, Abraham su abuelo. Creía en todo, pero no creía en el diezmo. Y así hay mucha gente que cree en todo, cree en místico y todo, pero no cree. Aquí hay Jacob. Ahora me dice la seca que aquí no hay. Y soy dominicana. Escuche eso. Jacob está en peligro. Sí, porque hay gente que tiene que entrar en una situación para poder creer en Dios. Jacob está en peligro porque Esaú juró que lo iba a matar cuando se muriera el papá. El papá se está casi muriendo. Cuando la mamá ve que se está muriendo, le dice a Jacob, ve que donde la va tu tío, porque tu hermano se consuela con la muerte de tu padre. Era el hijo que más respetaba Esaú. Sin embargo, nosotros lo vemos malo. Nosotros, hermanos de la Biblia, mataban a sus hermanos y no le importaba nada. Caín mató a Abel y no le importó que Adán y Eva sufrieran. Los hermanos de José lo echaron en un pozo, lo iban a matar y no le importó que Jacob sufriera. Un hijo de David se mataron entre ellos, hasta se violaron y de todo, y a ellos no les importó que David sufriera. Sin embargo, Esaú, que para nosotros hermanos, cuando Esaú va a matar a Jacob, dice, no,
yo voy a esperar que mi padre se muera para que mi padre no sufra. Él Wow. sabe su padre. Se dice Wow. que en los tiempos de Saúl nadie sabía más de Dios que Saúl. Wow. Y que él ni siquiera creía que él solamente lo hacía para que su padre estuviera contento. Wow. Él se sacrificaba para alegrar al padre. ¿Cuánto aquí se sacrifica para alegrar al padre? Wow. Oiga, eso, por eso que Isaac lo quiere bendecir a él. Oye, siendo ricos y teniendo muchísimos animales, Esaú se iba al monte a cazar para que su papá comiera algo diferente. Y no solo cazaba, sino que él mismo se lo cocinaba. Y cuando el papá lo bendece, le dice: haz un guiso como a mí me gusta. O sea, el que sabía el sazón, que le gustaba a Esaú, ni siquiera la esposa. Alaba, ni siquiera Rebeca. Entonces Jacob creía en todo menos en el tiempo. Cuando parece que Jacob preguntó y le dijo: mira, porque la mamá dice: vete donde tu tío la mano para que Esaú no te mate, que el viejo está casi intentando los tenis y dice que es dominicano. Y parece que él preguntó, parece que Jacob preguntó: ¿y cómo es mi tío Labán? Porque no lo conocía. Le dijeron: mira, Labán es tan tigre, tan sabio y tan ladrón, que hasta él mismo se roba lo del patinete. El hombre le dice a Cristo y dice: no, para donde yo voy es peor que me viene persiguiendo. Y Jacob esa noche se acostó y tuvo un sueño. Y él vio que ángeles subían y ángeles bajaban. ¿Por qué subían primero? Porque estaban con él. Se iban lo que él tenía y venían otros. Porque él cambió la mente, cambió de parecer. Él lo dijo: igual, Dios mío, si tú me llevas sano y sano, estamos viendo, y me das pan para comer y vestido para vestir, de todo lo que me diera el 10% te voy a dar. Y ahí es que él se acuerda, ahí es que él tiene la visión, que él había cambiado de mente. Pero mire cómo es que él le iba a dar a Dios después que viniera. Le dijo: si yo me voy, le doy a Dios y después me muero. Es cuando yo esté seguro que fue y vine. Y esa noche se acostó, puso una piedra de cabecera. Y ahí fue que él se tocó, ángeles subían y bajaban. Porque él había cambiado de nivel y los ángeles que estaban con él se habían ido y vinieron otros. Así cuando usted cambia de nivel, los ángeles que están con usted se van a ir otros de mayor rango. Porque los ángeles el ángel que está alrededor de usted es acorde a su nivel espiritual, acorde a su conocimiento. Usted cambia de nivel y ese ángel se va a ir a otro. Y aquí yo sé que hay gente en esta noche que tienen ángeles, que esos ángeles están cansados con ellos, ahí 20 años, 10 años. Ese ángel se quiere ir. Suelta ese ángel. Cambia la mente. ¿Cómo es eso?